Hola, qué gusto estar aquí para hablar de un tema fascinante, de verdad. El pulque, esa bebida tan mexicana, tan ancestral, siempre ligada a nuestra historia, incluso a la mitología, ¿no? Ahí tenemos a Mayagüel, la diosa del maguey, importantísima en el mundo prehispánico. Exacto, una bebida ceremonial con un peso cultural enorme desde antes de la conquista. Y que sobrevivió, ¿eh? Sobrevivió a la conquista y todo lo que vino después. De hecho, tuvo su época dorada, ¿no? Allá por el siglo XIX, principios del XX. Totalmente, se convirtió en una industria potentísima, un verdadero motor económico. Hablamos de las grandes haciendas pulqueras, de los tlachiqueros, esos maestros en sacar el aguamiel del maguey. Ujú. Y el transporte, los famosos tlachicuites, esos barriles y, por supuesto, las pulquerías. Las pulquerías, centros sociales vitales, lugares de encuentro, de música, de todo. Era, pues, la bebida nacional por excelencia. Sin duda alguna, dominaba el panorama de las bebidas en México. Pero, bueno, como suele pasar, este reinado no iba a durar para siempre sin enfrentar, digamos, desafíos importantes. Y es aquí donde la cosa se pone interesante y un poco oscura también. Entramos a lo que algunos llaman la guerra sucia contra el pulque. Así es, una historia de competencia económica feroz, de desprestigio y también de resistencia cultural. Pues vamos a desentrañar eso. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál fue el detonante? Bueno, el contexto es clave. Mientras el pulque reinaba, empezó a llegar un competidor muy fuerte, la cerveza, Ah, claro, la cerveza. introducida principalmente por inmigrantes europeos, sobre todo alemanes, y llegaron con algo que el pulque no tenía a esa escala: tecnología industrial moderna. Y dinero. Mucho dinero, imagino. Exactamente, mayor capital financiero y capacidad de producción masiva. Eso marcó una diferencia fundamental desde el principio. Y me imagino que no se quedaron esperando a ver qué pasaba. ¿Cómo compitieron? Pues fueron directo al ataque, digamos. Lanzaron campañas de marketing muy agresivas. Usaron la prensa, los carteles que empezaban a ser populares, Y luego la radio, supongo. y luego la radio, claro. El objetivo era posicionar la cerveza como la bebida de la modernidad, del progreso, de la higiene. En contraste directo con el pulque. Justo. La estrategia fue pintar al pulque como lo opuesto, lo atrasado, lo sucio, lo primitivo, por decirlo así. Ahí es donde realmente empieza la guerra sucia. ¿Y cómo se materializó esa campaña de desprestigio? ¿Qué hicieron concretamente? Pues se fueron por varios frentes. Uno muy efectivo fue el de esparcir rumores y desinformación sobre cómo se hacía el pulque. Ajá. Y aquí entra la leyenda más infame y dañina, la de la muñeca. Uf, sí, la he escuchado. Terrible. Terrible y totalmente falsa. La idea de que se usaba una bolsa con excremento humano o animal para acelerar la fermentación. ¡Qué asco! O sea, diseñado para generar rechazo inmediato. Totalmente. Una calumnia brutal, pero que lamentablemente pegó mucho en el imaginario de la gente. Caló hondo. ¡Qué fuerte! Y además de rumores, Bueno, también se movieron en un plano supuestamente más serio. Impulsaron la publicación de estudios científicos, entre comillas, claro. estudios sesgados. Completamente. Reportes sanitarios que, sin ningún rigor real, pero con un lenguaje muy técnico, cuestionaban la salubridad del pulque. Lo clásico, usar una apariencia de autoridad científica para atacar. Exacto. Buscaban reforzar la idea de que el pulque era antihigiénico por naturaleza, que era una bebida de gente pobre, ignorante, anticuada. Querían demoler su reputación ladrillo a ladrillo. Y en medio de todo esto, ¿qué hacía el gobierno? Estamos hablando del México postrevolucionario, ¿no? Un país buscando modernizarse. Pues el gobierno no solo no defendió al pulque, sino que se sumó activamente a la campaña en su contra. ¿En serio? ¿Por qué? Había varias razones. Por un lado, la influencia de los intereses económicos de las cerveceras, que eran muy poderosos. Claro, el dinero habla. Y por otro, una visión de modernización que en ese momento veía al pulque y a las pulquerías como un símbolo de atraso, de algo que había que superar para ser un país, digamos, civilizado. O sea, el pulque no encajaba en el proyecto de nación que tenían en mente. Exactamente. Y entonces empezaron a usar el poder del Estado. ¿Cómo? Muy, muy estrictas.
requisitos casi imposibles de cumplir para los pequeños productores tradicionales de pulque, que eran la mayoría. Les pusieron trabas burocráticas y económicas. Sí, y además subieron los impuestos específicamente para el pulque y las pulquerías. Se multiplicaron las restricciones de horarios, de ubicación. Lo que llevó a cierres masivos, me imagino. Cierres masivos. Muchas pulquerías no pudieron aguantar esa presión fiscal y regulatoria. Y no solo eso, ¿verdad? También usaron otros medios. Claro, el aparato estatal se volcó en denostar al pulque. Desde el sistema educativo se enseñaba que era una bebida primitiva, asociada a vicios. Increíble. En las escuelas. Sí, y la prensa oficialista, la radio, todos repetían el mismo mensaje. El pulque es malo, la cerveza es buena, es progreso, es el futuro del nuevo México. Es fascinante y terrible a la vez ver cómo se usó la política sanitaria, la idea de higiene y modernidad, como una fachada. Como una herramienta, sí. Una herramienta para una estrategia económica y cultural muy clara. Desplazar un producto nacional y toda la cultura asociada a él para favorecer a otro, importado y con más poder económico. Y la cosa no se quedó en regulaciones e impuestos, ¿o sí? Hubo represión más directa. Hoy sí, la represión se volvió muy directa. Las inspecciones a las pulquerías se multiplicaron, pero muchas veces eran, pretextos para clausuras arbitrarias. Buscaban cualquier excusa. Cualquier cosita. Y no solo eso. Hubo arrestos. Detenían a dueños de pulquerías, a productores, a veces con cargos inventados o exagerados. Persecución, básicamente. Sí. Y redadas. Redadas en barrios populares, en zonas rurales, persiguiendo no solo la venta clandestina, sino el simple consumo. Se buscaba controlar y estigmatizar a la gente que mantenía la tradición. Qué panorama tan desolador para el pulque y su gente. Pero sabemos que el pulque no desapareció. ¿Cómo resistió? Ahí está lo admirable. La cultura del pulque demostró una resiliencia impresionante. A pesar de toda esa presión, de esa guerra sucia, no lograron extinguirlo. ¿Qué hicieron los productores, las comunidades? Muchos productores tuvieron que pasar a la clandestinidad. Crearon redes informales, secretas casi, para seguir haciendo pulque y distribuyéndolo como podían. Manteniendo viva la técnica, el conocimiento. Exacto. Y las comunidades, sobre todo en el campo, en los pueblos, siguieron consumiéndolo. Tal vez más discretamente, pero lo mantuvieron presente en sus vidas. En las fiestas, en las reuniones. En las fiestas patronales, en el trabajo del campo, en canciones populares, el pulque seguía ahí. Y en ese contexto de ataque se cargó de un nuevo significado, ¿no? Se volvió también un símbolo de identidad, de resistencia. Justamente, de resistencia frente a esa modernización que se sentía impuesta ajena. Defender el pulque era defender una forma de vida, una raíz cultural. A pesar de esa resistencia, las consecuencias de la campaña fueron duras, ¿no? Durísimas. La industria pulquera formal, la de las grandes haciendas, prácticamente colapsó. Decayó drásticamente. Miles de empleos perdidos, economías regionales afectadas. Sí, un impacto económico brutal en muchas zonas. Y el cierre de tantas pulquerías no fue solo perder bares. No, claro, se perdieron esos espacios sociales tan importantes. Espacios de encuentro, de solidaridad, de cultura popular. Lugares donde se contaban historias, se hacía música. Eso fue una pérdida social enorme. Y me imagino que también se interrumpió la transmisión de conocimientos. Gravemente. Todo ese saber ancestral sobre el cultivo del maguey, las técnicas de raspar, la fermentación, mucho de eso se puso en riesgo. Dejó de pasarse de generación en generación con la misma fluidez. Además de la marginación de las comunidades que vivían de eso. Claro, quedaron estigmatizadas, asociadas a esa imagen negativa que se construyó. Pulque igual a pobreza, a atraso, a falta de higiene. Una etiqueta muy pesada y muy injusta. Si conectamos todos los puntos, vemos un panorama muy claro, ¿no? Clarísimo. Fue una transformación cultural forzada. Un intento deliberado de cambiar los hábitos de consumo y, de paso, la identidad cultural de una parte del país, todo dictado por intereses económicos y una idea muy particular de progreso. Una historia compleja, sin duda, pero parece que no termina ahí. Mencionaste la resiliencia y hoy vemos un renacimiento del pulque. Definitivamente.
Como el propio maguey, que es una planta increíblemente resistente, el pulque aguantó. Y en las últimas décadas, especialmente en los últimos años, hay un interés renovado muy fuerte. ¿Qué estamos viendo exactamente? Pues vemos esfuerzos muy valiosos por revitalizar la producción artesanal. Hay nuevos tlachiqueros, gente joven interesada en aprender las técnicas tradicionales. Recuperando ese saber hacer. Con orgullo, además, y muchas veces con enfoques más sostenibles, cuidando el maguey, respetando los ciclos. Y también han vuelto a abrir pulquerías, ¿no? O neopulquerías. Sí, hay una reapertura de pulquerías tradicionales y también nuevos espacios, bares especializados que le dan un toque quizá más moderno, pero valorando la bebida. Hay festivales, eventos culturales. Hay un reconocimiento creciente de su valor histórico, cultural. Gastronómico también. También gastronómico, claro. Se está explorando su versatilidad, los curados. Hoy, para mucha gente, el pulque ya no es símbolo de atraso, sino todo lo contrario. De resiliencia, quizá. De resiliencia, de identidad, de conexión con las raíces. Es una vuelta muy interesante. Entonces, para ir resumiendo esta historia tan intensa, tenemos al pulque, que pasó de ser bebida sagrada en el mundo prehispánico y luego un gigante económico, Ajá. a ser el blanco de una verdadera guerra sucia, una campaña orquestada por la competencia cervecera con el apoyo del Estado, que usó el desprestigio, la desinformación, las regulaciones asfixiantes y hasta la represión directa. Sufrió muchísimo, casi desaparece del mapa en algunas zonas. Pero aguantó, resistió culturalmente. Y hoy, contra todo pronóstico, está resurgiendo, reivindicándose. Sin duda, la trayectoria del pulque es un testimonio muy potente, ¿no? Potentísimo. Es un ejemplo de cómo una tradición, una cultura, puede resistir presiones económicas enormes y campañas de desprestigio brutales. Nos hace pensar mucho sobre cómo valoramos nuestro patrimonio. Exacto. Nos obliga a preguntarnos cómo protegemos nuestro patrimonio cultural, el tangible y el intangible, frente a la globalización, la homogeneización y los intereses económicos que a veces arrasan con todo. Es una reflexión muy vigente. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para ir cerrando, dejamos unas preguntas para quienes nos escuchan. Primero, ¿conocían esta historia? Esta batalla cultural tan fuerte que enfrentó el pulque y de la que, bueno, parece que está saliendo victorioso ahora. Y la otra pregunta, más personal quizá. Cuéntenos, ¿les gusta el pulque? ¿Lo han probado? Y si sí, ¿cómo lo prefieren? ¿El natural? ¿El agüita de las verdes matas? ¿O se animan más con los curados de frutas, de semillas? Hay para todos los gustos. Nos encantaría saber